Buenas gente, ¿cómo están? Yo soy Raxo y espero que les haya salido bastante shinies del Community Day de Elite y también les haya salido excelentes Kyogres del Rey Day primogenio de Kyogre. Gente, andamos con Tokio, andamos con todo lo que viene siendo la Copa Primavera y quisimos probar un Pokémon muy particular que es Serperior. Serperior es un Pokémon que no se ve mucho lo que viene siendo en los equipos y es un Pokémon tanquezón, gente. La mera verdad es tanque, y ante tanto Pokémon frágil, digo, literal, hay mucho Pokémon frágil, a excepción de Ferrothorn, por ejemplo. Ocupábamos ver algún Poké que pudiera soportar un poquito más de cómo está el meta y dijimos Serperior. ¿Por qué Serperior? Porque es el Tropius sin alas, así tal cual. Porque lleva lo que viene siendo el moveset de látigo cepa, planta feroz, que le va a estar pegando a todo de una manera consistente. Y golpe aéreo, el cual, gente, pues al encontrarse un plantita, pues va a meter un poquito de presión. Y aparte de que vas a encontrarte Poliwrath Lantur, que a pesar de que no es tan recomendable por los tipos de Pokémon que llegan a aparecer, pues está dando mucho, gente, y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo y pues trajimos a lo que viene siendo Serperior, que es un counter directo de este Lantur. Y gente, espero que disfrutes del video. A su vez te suscribas al canal, eso me ayuda un montón. Y si quieres ser un perfecto cachador de ataques como lo acabamos de ver, gente, suscríbete y activa la campanita para que estés atento a los demás videos que vamos a estar trayendo de la Copa Primavera. Y por qué no, un video más de la Liga Master. Vamos con Tokio, esperando llegar a los 1200 suscriptores. Y eso se va a lograr con tu ayuda. Así que pícale a la campanita y estate atento a los videos que tendremos en otros días. Sin más, pasamos al combate, donde nos llevamos un tremendo viento hielo. Si hubiera sido lo que viene siendo Meteoro Bola y con la vida que tenía Serperior, muy posiblemente hubiéramos aguantado ese cargado. Pero teniendo Empoleon, un Pokémon que está roto en la Copa Primavera, gente, se tiene que aprovechar. Y pasamos al siguiente match, donde teníamos un perfecto league, porque por el tipo hada de lo que viene siendo este Wisin de Galar, pues los alas de acero le van a estar pegando bastante. El rival lo sabe, hace el cambio lo que viene siendo su Lantur, y es lo que les decía, counter predilector, hard counter de ni más ni menos que Serperior. Yo lo sé, el rival lo sabe, por eso lo deja pasar y va a buscar sacar energía con lo que viene siendo Wisin de Galar, el cual, gente, la tiene complicada. Si le conectamos los cargados, conectamos un golpe aéreo, no conseguimos el escudo, que era la intención. Llegamos a un planta feroz, pero llegar al CMP, pues obviamente nos iba a ganar este Wisin de Galar a tener más ataque. Tiene que irse a la segura, era sofoco, no había de otra. Hace el cambio lo que viene siendo Ferrothorn. Yo respiro tranquilamente, esperando no recibir un foco de resplandor, que eso le va a doler bastante a mi Wisin de Galar, y eso que es Shiny, gente. Así es, apúntate si tienes lo que viene siendo un Shiny en tu equipo. Me gustaría leerlo en los comentarios. Y gente, dime, cuéntame tú, ¿qué te opinas tú del equipo? ¿Qué cambiarías? ¿Qué no harías? ¿Qué estrategia manejarías? Nosotros buscamos, obviamente, quitarle los counters a Wisin o a Empoleon. ¿Quién es el sacrificio? Ni más ni menos que Serperior, que también puede dar la funcionalidad de un excelente closer, gente, por lo tanque. Y si el rival ya no tiene lo que viene siendo los escudos, gente, se va a comer completamente al rival. Aventamos lo que viene siendo un sofocazo, lo que viene siendo Wisin. Astutamente el rival escudó, ya no hay escudo, así que lo que entre vamos a tener que aguantarle con el pecho. Avienta sofoco, lo aguantamos con el pecho, lo tiramos y tenemos un cargado más, con el cual le vamos a estar aventando ese Ferrothorn, un hidrocañón, que con eso va a ser más que suficiente para llevarnos la victoria. Dime tú qué te parece el equipo, te leo en los comentarios. Pasamos al que viene siendo el siguiente match, donde es un match el cual está bien siempre y cuando no recibamos una Energy Bola. Aquí hace el cambio Dugtrio, el cual, ¿cómo la vas a manejar, Raxo? Primeramente aventamos un hidrocañón. Mala maña del Raxo, gente. Ustedes no hagan eso. Ustedes guárdense el cargado, porque muchas de las veces ese cargado puede marcar lo que viene siendo
la partida en varios combates. Posiblemente ese hidrocañón o ese pico taladro le pudo haber servido más ante a Bomba Snow y no Raxito manqueándola, aventándoselo a un Dudebot que lo aguanta. Así que, gente, aquí aprendemos tanto estrategias como no hacer cosas. Aquí tiramos a lo que viene siendo este Dudebot con un Planta Feroz. Es que les digo, Planta Feroz le pega macizo y duro a todo Pokémon. Aventamos lo que viene siendo un golpe aéreo, el cual ya hicimos daño. Y aquí es donde les digo, aquí es donde extrañamos esa energía que ya invertimos, porque a mí me va a obligar a tener que lanzar un cargado. Yo lo sé, el rival lo sabe, saca la Energibola, nosotros tuvimos que escudar y entra ni más ni menos que Lantur. Y aquí es donde pudimos extrañar un poquito a lo que viene siendo este Serperior, pero ni modo, tristemente pues Wizzing de Galar tiene un mejor match contra Lantur que contra Dudebot. ¿Por qué? Porque por su tipo veneno, pues va a estar haciendo súper eficaz los taladradores de Dudebot, el cual, pues gente, preferible sacrificar a Serperior y buscar algo mejor con lo que viene siendo este Wizzing. Y aquí otra banqueada. Ya tenías energía, no aventar la energía es crucial. Aunque lo resista, aviéntalo, total. El daño es daño. Tristemente por eso nos tuvimos que salir del combate. Ya no había mucho por hacer. Aquí Jellicent, en el cual ya le hicimos un video, gente, y te recomiendo verlo, está buenísimo. Querido llamado Jellicent en Copa Primavera. Y entra perfectamente el rival sacando Slowbro. ¿Por qué Slowbro? Porque primeramente por el tipo psíquico le va a estar pegando súper eficaz con los confusión a nuestro Wizzing de Galar, que te recuerdo que es veneno. Y al menos lo que hizo fue nos metió presión, es verdad. Nosotros tuvimos que lanzar un Hero Bill, el cual conectamos y al menos logramos mantener lo que viene siendo la ventaja del cambio, que es importante ante estas copas que a veces tienden a ser un poquito de RPS, no hay tanta estrategia, pero pues buscamos hacerlo mejor y espero que lo estén disfrutando ustedes. Aquí aventamos lo que viene siendo un pico taladro con nuestro querido y amado Empoleon. Vamos a tener que vernos obligados a escudar ese latigazo, así es, por si no sabías, Ivysaur se utiliza latigazo y no Planta Feroz. No lo aprende, gente, no te vayas a llevar alguna sorpresita. Es muy raro de ver a Ivysaur, pero pues en su momento fue utilizable, gente, la mera verdad. Y al regreso de lo que viene siendo Jellicent, ya teniendo como cerrador, que posiblemente te lo esté recomendando más como cerrador, va a estar countereando. Por lo regular siempre hay un tipo agua en los equipos que Serperior lo puede disfrutar, esperando que no sea lo que viene siendo Tentacruel, que Tentacruel pues sí nos va a hacer daño con los puñas nocivas, pero pues es manejable, gente, la mera verdad no es tan complicado Tentacruel como se puede llegar a apreciar al principio. Vamos a estar viendo que Dudebot nos escuda el Planta Feroz, les digo, pone condiciones Planta Feroz, yo lo sé, el rival lo sabe, por eso tuvo que invertir el escudo. Aquí estamos contando bien los básicos que Raxito todavía lo está aprendiendo, todavía no lo domina al 100, pero el poder estar sabiendo cuándo lanzar un cargado o cuándos básicos puedes sacar de ventaja en el combate. El rival astutamente nos aventó un viento hielo. Es verdad que nos bajó a 1 PS de vida, pero al menos alcanzamos a tirar el Planta Feroz, que eso a mí me sirve bastante, porque me voy a farmear completamente ese Dudebot y tengo energía con lo que viene siendo mi Empoleon, que, gente, voy a estar escudando. No puedo dejar pasar ese latigazo porque me iba a doler un montón. Tenemos que lanzar así nuestro pico taladro, el cual lo cargamos hasta el excelente, el cual ya tiene mitad de vida lo que viene siendo ese Ferrothorn. Vamos a estar aventando otro pico taladro con la intención de dejarlo mermado y obligarlo sí o sí a hacer una jugada. El rival se vio obligado a tener que hacer el cambio a Tentacruel. Entra Wizzing de Galar, el cual los escalar me van a doler un montón, es verdad, me puede bajar el ataque, es verdad, pero con los Hero Bill voy a estar generando presión y tirarle vida a lo que viene siendo ese Tentacruel, que si no hay un Lantur atrás, gente, es molesto y es tanque ante los otros Pokémon. Habiendo onda tóxica, es muy raro de ver, pero pues, gente, por algo lo están llevando, aquí absolutamente estamos contando básicos. Aventamos el pico taladro para despachar a Tentacruel y ya tenemos otro cargado más para aventarle lo que viene siendo ese Ferrothorn y nos llevamos la victoria en este combate.
Gente, el equipo está bueno. Si no lo quieres utilizar, yo ya no puedo hacer más por ti. Aquí vamos a estar lanzando lo que viene siendo otro match donde vamos a estar viendo a Ferrothorn, el cual Empoleon va a meter presión y vamos a tratar de pescarle un cargado. No lo conseguimos. El rival astutamente lanza Tentacruel, que es lo que le decía. Es muy molesto para Serperior esta Tentacruel. Aquí le bajamos a mitad de vida, pero tengo que estar astuto porque me puede conectar una onda tóxica. No señor, lo lleva con bomba ácida. Él me va a farmear, pero yo voy a aprovechar esto para estar aventando lo que viene siendo un planta feroz, el cual lo obligamos a sacar el escudo. Y esto puede ser importante porque tengo dos escudos. Tengo a Empoleon, el cual me puedo llevar a básicos a lo que viene siendo ese Tentacruel. Él va a lanzar su escaldar. Ya tiene bien marcado que tiene bomba ácida, así que no tengo presión. Así que puedo guardar mis escuditos y vamos a basiquearnos a Tentacruel con la intención de hacerle un tremendo catch. Un tremendo catch a lo que viene siendo ese Ferrothorn, el cual avienta latigazo. Lo aguantamos con el pecho. El rival va a buscar todavía hacer la hazaña. Aventamos Hero Bill, haciéndole pensar que es un sofoco. Vamos a ver si escuda, no escuda. Va a utilizar el sacrificio, lo que viene siendo ese Dios One. Raxito se empezó a desesperar, como es su costumbre, y avienta lo que viene siendo otro Hero Bill, el cual va a estarlo aguantando. Nosotros estamos esperando y atentos. Sacamos el escudo por un taladradora. No señor, avienta viento hielo. Él astutamente nos está jugando bien. Aventamos de todas a todas un tremendo sofocazo para despachar a Dewborn. Lo despachamos. Vamos a ver cómo cierra el combate, que ya se puso interesante. Vamos a estar viendo que el rival se vio obligado a tener que lanzar su cargado. Y tengo ventaja. Y vamos a estar viendo si escuda y aguanta. Tengo un sofoco atrás, el cual se lo va a reventar de una manera sabrosa. El rival lo deja pasar. Nosotros vamos a estar recibiendo el latigazo y aguantamos con un PS de vida y aventamos lo que viene siendo un pico taladro. El rival lo deja pasar y nosotros con dos Heroes Bill vamos a llevarnos la victoria. Qué delicioso y qué hermoso es cuando se cierran así los combates, aguantando con un PS de vida para marcarse una victoria. Este fue el equipo de Serperior como cambio seguro, como cerrador, siendo acompañado por Empoleon y Wisin de Galar, que es una excelente estrategia, gente. A su vez te dejo lo que viene siendo la infografía de nuestro buen amigo y hermano Guille Lucio, el cual está vendiendo moneditas, gente, y créanmelo, es garantía en ventas. Así que sin más, gente, yo me despido y nos vemos hasta la próxima.